en el chat que nos puedan poner su nombre, cargo, empresa y correo electrónico, de dónde nos acompañan, porque traemos también algunos invitados del chat de conocer, hasta donde sé, fueron invitados por nuestro presidente y gente de la propia asociación de diferentes empresas para poderlos ubicar y posteriormente hacerles llegar la liga de esta presentación. Ricardo, ¿me puedes poner por favor la presentación, si eres tan amable? Gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. El día de hoy tenemos el honor y el gusto de contar con el maestro Horacio Rodríguez, que nos hablará sobre la profesionalización de la seguridad privada a través de las competencias laborales de conocer de la Secretaría de Educación Pública. A continuación les voy a leer el programa, les la bienvenida por parte de una servidora, posteriormente las palabras del presidente de la asociación, licenciado Joel Juárez Blanco. Como punto número 3 tenemos ya lo que es la presentación del maestro Horacio Rodríguez Jiménez, director de promoción y desarrollo en los sectores productivos de conocer. Y como punto número 4 tendremos preguntas y respuestas para dar por concluida la ponencia en un marco más o menos ahora sí que de 6:30. Y como punto número 1 de las indicaciones, les pediría que todos mantengan sus micrófonos en silencio y si van a estar en movimiento constante, también pongan su video ahora sí que en pausa, porque como ustedes saben, la tecnología es tan eficiente que cuando ustedes se mueven, nos aparecen en la página principal, en lo que está hablando nuestro ponente. Entonces, así evitamos movimientos bruscos. Para solicitar el uso de la palabra, deberán hacerlo por medio de la función de levantar la mano, la cual se encuentra en el menú de participantes con un botón al lado de su nombre, donde viene una manita. Ahí ahora sí que le dan clic y en ese momento nosotros tenemos registrado que ustedes desean hacer alguna pregunta, la cual al final de la presentación le daremos el uso de la palabra y por favor, Sote, cuando vayamos a entrar a preguntas y respuestas, tratar de hacerlo lo más breve porque corremos con los tiempos de nuestro ponente y para agilizar las respuestas y poderlos atender a la brevedad. Pues muchísimas gracias y para iniciar le daría el uso de la voz a nuestro presidente, el licenciado Joel Juárez Blanco. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Gracias, Vero. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta reunión. Me da muchísimo gusto saludarlos, tocar un tema particularmente interesante que es la certificación del personal de seguridad privada, el tratar de ser congruentes con el propósito que hemos tenido como asociación, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, desde sus inicios, consideró como uno de los factores clave, como uno de los estandartes justo para tratar de buscar encontrar beneficios a sus asociados y al sector de manera particular, el profesionalizar las actividades de la seguridad privada. Yo creo que hoy, más que nunca, tendremos que entender que las cosas son diferentes. A raíz de este terrible problema de pandemia por el que estamos pasando, hemos visto y nos han ofrecido de diferentes medios, especialistas en la materia del sector de seguridad privada, analistas socioeconómicos, nos han dado clara pauta de que este problema que nos tiene en una condición de confinamiento
que a muchas organizaciones les ha cegado la posibilidad de seguir laborando, de cerrar sus puertas o de trabajar parcialmente, ha tenido y ha creado una afectación en la economía del país terrible. Llegado a los bolsillos de la gente, pues ha sido un trastorno sumamente importante. En consecuencia, se estima en millones de personas que pierden una condición de ingreso. Y al agotarse las posibilidades de quizás autoempleo, de quizás alguna fuente de trabajo donde los contraten, se estima de manera clara haya un problema que haga que graviten las cosas con la inseguridad. La inseguridad desde el propio domicilio, seguridad en casa, tan recurrente ha sido las advertencias que hemos tenido, seguridad electrónica, ciberseguridad, en donde ayer recuerdo una conferencia muy interesante, y otras tantas en las que se advierte que el crecimiento del vandalismo en ciberseguridad es latente. Los cuidados que tenemos que tener al respecto. Y no solo eso, los problemas políticos, sociales en nuestro país, pues hacen que haya una efervescencia que brinca, como lo han visto aquí en la Ciudad de México y en varias otras ciudades, en manifestaciones de la gente que aprovecha para desquitar su coraje o atacar o romper o agredir. Todo esto quiere decir que el sector seguridad tiene trabajo, tendrá ocupación. Y no es la forma de distinguir las empresas. Y antes que iniciáramos esta charla decíamos, bueno, la verdad, la gestión de negocios para tratar de promover negocios de seguridad no es cosa fácil cuando te entiendes con un agente por este medio. Sí lo ves frente a frente, cara a cara, pero pues a la distancia de las máquinas, de las computadoras y del internet. Y muchas decisiones no se cierran. Pero algo que es claro es las credenciales que pueda mostrar una organización para decir, somos la mejor alternativa. Y esas credenciales, como quien va y pide trabajo y dice, mira, yo he estudiado esto, esto y esto, y he recibido estos premios, eso, esa mecánica de alguna forma de darte valor a través de esos estudios o de esas certificaciones, es lo justo que requiere la organización también para demostrar sus credenciales y para poder obtener eventualmente la preferencia de los clientes. Entonces, desde hace años en la MES dijimos, tenemos que buscar la forma de profesionalizar en el sector. Y gran parte de la industria, de los asociados en la MES, mayoritarios en número de plantilla, son organizaciones de vigilancia, organizaciones de seguridad privada. Y entonces dijimos, oye, la labor de la seguridad no se puede improvisar con un proceso de capacitación laxo. Tenemos que tenemos que tener referentes de capacitación diferentes, que sean normas y estándares aprobados por los mejores de la industria. Hoy tenemos el gusto aquí que nos acompañen en este evento algunos de los miembros del Comité de Competencias Laborales del CONOCER para el sector de la seguridad privada, a quien aprecio, la verdad, estén con nosotros. Y juntos logramos esta parte justamente de tratar de buscar cómo podemos
hacer factible, cómo podemos hacer sencillo el que la gente que se integra a nuestra organización tenga ese proceso de formación que le permitan que queden certificados sus conocimientos, que queden certificadas sus competencias y no sea en un papelito, en un diploma que diga, la empresa le otorga el diploma al señor que hizo 10 horas de asiento y que se hace acreedor a este diploma. No, que verdaderamente se pongan a prueba sus conocimientos, sus competencias y se le certifique. Y encontramos en el conocer que era la fórmula, porque se entregaba un documento de carácter oficial, avalado por la Secretaría de Educación Pública, avalado por la Secretaría de Economía, avalado por a ver, se me pasa, la Secretaría de Seguridad y Previsión Social. Entonces, caramba, el camino lo conocemos. Incluso, no solo en términos de seguridad, alias vigilancia, se trabajó, se generaron una serie de referentes de capacitación de estándares en diferentes especialidades de la seguridad. Y todavía, Horacio, hace poco tuvimos encuentro con especialistas en materia de protección ejecutiva, con gente que estuvo justamente allá en el Estado Mayor Presidencial. Y cómo se pueden llegar a crear los nuevos estándares que sean los referentes de capacitación con los cuales podamos llegar a ser. Entonces, el camino y el objetivo lo conocemos. Lo que falta es los cómo lo hacemos factible para que verdaderamente esto se dé. La verdad, en el conocer, y aquí en la persona de mi querido amigo, el maestro Horacio Rodríguez, hemos encontrado, la verdad, el cobijo, el apoyo, la ayuda en todos los casos en que hemos planteado esta asistencia. Yo siento, y es algo muy claro, a raíz del cambio de sexenio en la administración anterior, caramba, teníamos un ánimo y un ímpetu en la Dirección General del Conocer, que las cosas cambian con la conformación del equipo de la 4T. Por fortuna, Horacio Rodríguez, el abogado licenciado Horacio Rodríguez, sigue justamente en esta actividad y él siempre está presto a apoyarnos, a ayudarnos en estos términos. Yo no quisiera consumir más tiempo de la exposición del maestro Rodríguez, dejar el micrófono en su voz. Horacio, muchísimas gracias por acompañarnos y participar a miembros de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada al respecto de la certificación y la profesionalización de las actividades de la seguridad a través del conocer que tú representas. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Joel. Gracias por tus generosas palabras. La verdad es de que es un placer justamente el estar con ustedes. Probablemente no podemos vernos hoy a los ojos. Ahorita eso que mencionabas, Joel, de que a veces no se pueden cerrar los negocios a través de estas plataformas, pero hay que sacarle la buena noticia de la utilización justamente para poder acercarnos, para poder estar presentes. La verdad es de que esta oportunidad de estar en una reunión donde yo me siento en casa, me siento en familia, bien lo dices, hay muchas personas queridas, no las voy a mencionar a todas ellas porque si no me voy a tardar un rato, pero la verdad es de que es un sector al cual le tengo un gran aprecio y sin lugar a dudas, pues ahí seguirá estando el compromiso para poder contribuir a alcanzar el objetivo de la propia seguridad privada en nuestro país, que es dotar de mejores personas, de personas más competentes en el desarrollo de sus tareas. Así es de que siempre será un privilegio participar en las actividades de la MES y siempre me a gusto participando en cada una de las actividades a las cuales
pues tengo el gusto de asistir. Así es de que voy a compartir con ustedes la presentación que he preparado para todos ustedes. Aquí, además, aunque ya Vero comentó de que lo pudiéramos dejar las preguntas al final, si hay alguien que quisiera hacer algún comentario en lo particular, por supuesto que nos podemos detener sin ningún problema. Y nada más les pediría de que cuando ya ustedes vean la presentación me puedan, por favor, decir que ya está. Ya se puede ver. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Pues esta es la agenda que consideración de todos ustedes. Es un poco platicar acerca de el conocer y de los dos grandes brazos operadores del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en el entendido de que algunos de ustedes pues ya hay un largo conocimiento acerca de lo que hacemos, es parte activa tanto del un brazo de normalización como del otro brazo de la certificación, pero también me queda muy claro que el día de hoy se ha autorizado o se ha aprobado la participación de la empresa número 77 en la MES, y siempre esta actualización y esta incorporación de nuevos socios, pues es importante refrescar esta información y que todo el mundo tenga la misma base para poder tomar decisiones informadas. El segundo compartir con ustedes es cómo se ubica dentro del Sistema Nacional de Competencias que coordina el CONOCER el sector justamente de la seguridad privada. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál es el avance que tenemos? ¿Cuáles son algunas de las áreas de oportunidad en las cuales podemos seguir trabajando? Y particularmente ahí detenerme un poco en la acción justamente del Comité de Gestión por Competencias de la Seguridad Privada que el presidente Joel Juárez mencionaba. En cuarto punto, me gustaría compartirles también, ya aterrizando todavía un poco más, ya no en el contexto amplio de la seguridad privada, sino más bien de la MES, cuál es el rol que está jugando el día de hoy y cuál es el rol protagónico que puede seguir tomando dentro del Sistema Nacional de Competencias, y dejaría justamente una sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan así bien hacerlo. El día de hoy estamos enmarcados en una pandemia y pareciera que lo más sencillo, y cuando hay condiciones de crisis, invertirle a los temas de capital, ¿no? Pareciera que son los que menos hay que invertirle, porque hay que sacar la nómina, porque hay que sacar pues para poder dar de comer al equipo, para poder hacer sostenible el negocio. Pero yo estoy completamente convencido de que en este momento de crisis, de una situación no tan boyante, o no por lo menos como la teníamos tan solo en febrero de este año, el invertir justamente en el tema del capital humano es un elemento que puede diferenciar justamente entre la supervivencia y también la pertinencia o la presencia de la empresa, del negocio, en el mediano y en el largo plazo. Bajo esa lógica, compartirles brevemente pues, cómo funciona el conocer. Y el conocer es una instancia del gobierno federal que, si bien no está directamente en la Secretaría de Educación Pública, sí está sectorizado a él. Nosotros somos una instancia diferente, sui generis, a cualquier otra dependencia del gobierno federal. Cuando nosotros participamos en la lógica del conocer, en una institución en la cual está representada no solamente el gobierno federal, sino también el sector productivo y el sector laboral. Y el mandato que tenemos de nuestro órgano de gobierno es justamente cómo podemos potencializar el capital humano
de nuestro país a través justamente de la promoción del Sistema Nacional de Competencias para 3 elementos clave. Uno, impulsar y mejorar la habilidad, impulsar y mejorar la productividad, impulsar y mejorar la competitividad de las personas y en su conjunto de nuestro país. Quien lo preside es el secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma, y por la parte de gobierno están las secretarías de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social, de Educación, de Economía, de Energía, de Turismo, de Agricultura. Y los otros 2 elementos me parece que son los que les dan una visión mucho más amplia y un acuerdo y un diálogo social también de largo alcance. En la parte del sector empresarial, pues se encuentra en nuestro órgano de gobierno Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN y la CONCANACO. Es decir, las 4 principales cámaras empresariales de nuestro país, las más representativas y las que tienen presencia ya sea por sí mismo o a través de sus asociaciones o cámaras afiliadas en todo el país. Pero otro brazo tan importante como es el del sector, lo es el sector laboral. Y en este sentido están también representadas las principales agrupaciones, sindicatos de nuestro país. Está el Congreso del Trabajo, está la CTM, la CROC y la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. A este órgano de gobierno es a quien le rinde cuentas nuestro director general, el maestro Rodrigo Rojas Navarrete, y todo el equipo que lo acompañamos justamente en el sentido de ir construyendo este sistema nacional de competencias. Como bien lo mencionaba al principio, los 2 brazos, los 2 grandes brazos operadores del conocer. Por un lado, el tema de la normalización, que en este apartado pues se confluyen a través de comités de gestión por competencias, las cámaras, las empresas, las organizaciones que son representativas de un cierto sector productivo o ya sea el sector social o de gobierno, para poder permitir justamente el que se pueda reconocer lo que la persona sabe, no solamente intelectualmente, sino que sabe hacer y que sabe ser. Aquí ya empezamos a distinguir una clara distinción entre lo que tradicionalmente conocemos en cuanto a dotar a una persona de una constancia de capacitación y de una capacitación de manera tradicional incluso como nosotros la vivimos, a pasar a una lógica y a un paradigma por competencias. Y que este comité de gestión por competencias, que representa justamente a un sector determinado de la economía nacional, pueda definir cuáles son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos, hábitos, valores y actitudes que son valorados no solamente por los empresarios, sino también por los trabajadores, por los colaboradores, como un mecanismo que a partir de esas mejores prácticas se pueden fortalecer los eslabones dentro de la cadena de valor del propio sector. El resultado justamente de los comités de gestión por competencias, pues es justamente ese estándar de competencia, que no solamente se convierte en un receptáculo de esas mejores prácticas, sino que se convierten en un documento guía para que una persona pueda entrar a un proceso de evaluación con fines de certificación y que permita justamente ser considerada esa persona como toda una experta en la función que está realizando. En ese sentido, los estándares de competencia no solamente son referencia para el sector de cuál es el piso mínimo que debe de tener una persona
en cuanto al desempeño de sus funciones, sino que incluso se convierte en un referente a nivel internacional de esas mejores prácticas. Y particularmente en el sector de la seguridad privada, pues hay muchos países particularmente que han tomado como referencia los estándares de competencia que se han generado en el sector como una muy buena práctica para utilizarla incluso en sus propios países. El segundo brazo tiene que ver con la certificación. Y aquí es el dotar a ciertas instituciones de prestigio, de alto reconocimiento, a cámaras empresariales, a instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ya sea de nivel medio, superior o superior, a los gremios sindicales, a las instituciones de la sociedad civil, a dependencias de gobierno en los tres ámbitos, tanto federal, estatal, municipal, para que no solamente puedan reconocer justamente la capacitación de las personas, sino que puedan operar a través justamente del Sistema Nacional de Competencias para que a nombre y cuenta del conocer se pueda dictaminar a una persona justamente como competente. En ese sentido, estos dos grandes rubros, tanto el tema de la normalización como de la certificación, pues se va reflejada en la historia de lo que hemos hecho ya en el conocer, con más de 314 comités de gestión por competencias distribuidos en amplios sectores de la economía nacional. Estoy hablando en comités o en sectores como logística, como el automotriz, como el del comercio exterior, el del comercio al por menor, el de la construcción, del turismo, de la industria restaurantera, etcétera. Y a la fecha, con poco más de 1,355 estándares de competencia divididos entre básicas, estándares de competencia genéricos, de competencias técnicas, gerenciales, socioemocionales y obviamente también de tecnologías de información y comunicación. Y por el lado de la certificación, pues que tenemos a una red de prestadores de servicios que tienen una presencia a nivel nacional y que superan los 460 prestadores de servicios divididos justamente entre organismos certificadores y entidades de certificación y evaluación. A la fecha, tenemos poco más de 2,5 millones de certificados emitidos en la historia del conocer, lo cual significa el apostarle no solamente al reconocimiento de la capacitación que se observa, sino que sobre todo podemos asegurar a través de la certificación de competencias que una persona no solamente sabe intelectualmente, sino que sabe hacer y sabe ser de acuerdo a las mejores prácticas que ha determinado el propio sector. Aquí una pequeña imagen con algunas de las instituciones que forman parte justamente de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Certificación. Ahí ustedes encontrarán instituciones educativas como por ejemplo en el sector privado al TEC de Monterrey o a la Universidad Anáhuac o a las instituciones educativas maristas, en el sector público al CONALEP, a universidades tecnológicas en diferentes partes de la República, pero también al sector privado, cámaras, asociaciones, empresas, como por ejemplo Niblo, como por ejemplo Nissan, como por ejemplo Achoco, como por ejemplo Holcim, como Canadevi, como la CEMIC. Y si ustedes observan del lado inferior izquierdo, por ahí aparece un sello que seguramente ustedes reconocerán. Obviamente, no todos los logos aparecen en esta filmina, pero creo que son buena parte y la parte representativa justamente de esos prestadores de servicios de certificación. Ahora bien, ya planteamos un poco acerca de la función que realiza el conocer
como un órgano rector justamente del Sistema Nacional de Competencias, y me gustaría poder bajar, actualizar un poco en lo que tenemos particularmente en seguridad privada. Obviamente, ustedes saben mucho más que yo del tema, ustedes están en el día a día, pero el sector de la seguridad privada es un sector que cada día toma mayor relevancia. Me gustaría que por otras razones pudiera tener esa relevancia, pero la realidad que hoy nos aqueja hace que la seguridad privada se convierta en un sector prioritario de la economía nacional, no solamente por la necesidad de las propias funciones y actividades que tiene la seguridad privada, sino porque es un gran empleador en el país. Ya bien lo comentaba nuestro presidente Joel, pues hay afortunadamente mucho trabajo para este sector. Aquí, pues, los datos son duros. Estamos hablando de que pues, se ha aumentado, por lo menos en los últimos 3 años, la demanda de los servicios de seguridad privada en nuestro país casi un 80% según los datos de INEGI. Y si los datos no me fallan, pues estamos hablando de que este sector genera o representa un 2% del Producto Interno Bruto y alrededor de 1 millón de empleos directos. Entonces, no solamente a nivel de lo que significa del Producto Interno Bruto, sino también a nivel de empleos, pues es un sector muy, muy relevante. Aquí, obviamente, adicionalmente, podría pensarse que la seguridad privada solamente está contemplado o solo se restringe a temas de los guardias, pero ya se mencionaba al principio de que esta es solamente una de las muchas funciones, y aquí estamos hablando de temas de instalación y mantenimiento de alarmas, de investigación, de manejo de bienes y valores, de la consultoría que cada vez se hace más fuerte, y temas, por ejemplo, como sistemas de vigilancia y seguridad. Por lo tanto, el amplio campo de acción que tiene este sector, la verdad es de que es enorme. Ahora bien, ya hablamos un poco de lo que para nosotros como conocer significa este sector, y uno de esos grandes brazos que mencionaba al principio, pues es el de los comités de gestión por competencias. Y los comités de gestión por competencias tienen un rol muy importante, porque el conocer no hace absolutamente ningún estándar de competencia. El conocer respalda lo que los sectores productivos de nuestro país definen como esas mejores prácticas, como ese conjunto de conocimientos, cuáles son las prácticas que hacen hacer a una persona de un alto perfil de competencia internacional, de mercado mundial. Y el conocer lo que hace es apoyar metodológicamente a los diferentes comités de gestión por competencias para que puedan desarrollar los estándares que le hacen sentido al propio sector. Y en ese sentido, el Comité de Gestión por Competencias de Seguridad Privada, pues es un sector que no solamente tiene una historia de hace 2 años, de 3, o incluso ni siquiera de 8, que es el tiempo que tiene la MES de vida, sino que tiene una historia que incluso es previa al 2008, que se conformó un comité de gestión por competencias que aglutinara justamente a los principales actores. Y en ese sentido, nuestro presidente Joel Juárez, pues es el presidente, es el actual presidente del Comité de Gestión por Competencias del sector de seguridad privada. Están participando algunas de las empresas que hoy día nos acompañan, que ahí ustedes pueden ver en la filmina. Y es un comité que a nuestro juicio es altamente representativo de lo que es el sector. Por lo tanto, todos los trabajos que saltan de este comité son trabajos que son altamente valorados por la propia industria, que son valoradas
por los empresarios que se dedican al sector de la seguridad privada, pero también a los colaboradores que están dentro de cada una de sus organizaciones y de sus empresas. Este es un poco la información en cuanto a los estándares de competencia que se han desarrollado en el seno de este comité, y estamos hablando de 15 estándares de competencia. Algunos me podrán decir, oye Horacio, pues es que la verdad de 15 estándares de competencia, ¿son muchos o son pocos? Yo francamente puedo decir que son pocos. Como veíamos en alguna de las filminas, pues el sector de la seguridad privada no se restringe a abordar solamente estos 15 aspectos. Hay muchas tareas más en las cuales vale la pena profundizar justamente en esa profesionalización. Pero también es mucho porque cada uno de los trabajos realizados para tener este estándar de competencia, o cada uno de estos estándares de competencia, significa poner en concurso de un grupo de expertos, poner de acuerdo a esos expertos en cuáles son esas mejores prácticas que debe desarrollar una persona. Por lo tanto, el que se configure un estándar de competencia, pues requiere un trabajo, requiere sobre todo llegar a puntos de acuerdo, de negociación, tener la confianza de que eso es lo que el sector está demandando el día de hoy. Del lado derecho ustedes pueden ver los números. El último estándar de competencia que es el 1262. No quiere decir de que haya sido un estándar de competencia que no tenga interés en la industria. Simple y sencillamente es un estándar de competencia que se acaba de aprobar en el órgano de gobierno del CONOCER y que está próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Por eso es de que todavía no tiene un número ahí. Y ahora sí, vamos a partir de cuál es el rol que tiene la AMES dentro del Sistema Nacional de Competencias. Como parte del trabajo que tiene el Comité de Gestión por Competencias, es el definir, el dar opinión al CONOCER, de decirnos de que es el propio comité que está conformado por las empresas, por las cámaras, por las asociaciones del sector, y que tienen una información mucho más precisa, mucho más relevante que la que pueda tener el CONOCER. Nosotros descansamos en el Comité de Gestión por Competencias para que nos pueda orientar de cuáles son aquellas soluciones de certificación que ya están acreditados con el CONOCER, para que puedan justamente hacer estos procesos de incluso de capacitación, evaluación y certificación. Y ahí en este listado aparecen algunas de las, bueno, no aparecen algunas, aparecen las empresas que están y que han sido valoradas por el propio comité como instituciones que pueden brindar mayor prestigio, que pueden dar o que pueden dotar de certidumbre, de objetividad, de valor justamente a aquella persona que quiera certificar competencia. Y en este sentido, pues ahí la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada tiene el rol justamente de capacitar, de evaluar y de certificar estas competencias. Y cuando hablo de estas competencias, me refiero no solamente a las competencias que vieron en el listado hace unos breves minutos, sino que también incluso pueden capacitar, evaluar y certificar competencias que ya tenemos registrados en el Sistema Nacional de Competencias, particularmente en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, y poder evaluar y certificar, por ejemplo, en temas de impartición de cursos o en temas de ambientes seguros de trabajo, que pueden certificar en temas, por ejemplo, de capacitación presencial y a distancia. Es decir, que el abanico
para la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada es un abanico enorme, un abanico que en lo particular me queda muy claro que ahorita la MESP se ha enfocado en temas particularmente propios del sector, pero que también ahí es donde existe una posibilidad de poder justamente capacitar, evaluar y certificar en otros estándares de competencia que representen un beneficio tangible para las necesidades de cada una de las instituciones y de las empresas que hoy nos acompañan. La MESP juega como un papel sombrilla, es decir, la MESP es quien va a generar el mecanismo de certificación, pero que el modelo que ha utilizado al interior de la asociación es darle oportunidad a cada una de las empresas y en ese sentido la oportunidad a estas 77 empresas que forman parte de la MESP a ser un centro de evaluación de la asociación para que ustedes como empresas puedan capacitar, evaluar a sus propios colaboradores y que la AMES pueda correr el proceso de certificación y asegurar que efectivamente es una persona que ha pasado por ese proceso de evaluación y certificación que efectivamente cuenta con el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos, hábitos, valores y actitudes necesarios propios justamente de la función de seguridad privada o de aquellas otras que pudieran ser de interés. Y en ese sentido, la gran ventaja que tienen ustedes es de que el sector está reconociendo a las empresas del sector. Y en ese sentido, cuando ustedes entregan un certificado de competencia, le están diciendo a la persona que lo recibe que es una persona que ha pasado primero por un proceso de evaluación y certificación y que lo ha cubierto con un alto grado de excelencia, porque los estándares de competencia, para poder ser considerados como competentes, normalmente el puntaje está entre un 95 y 97 entre 100. Por lo tanto, no cualquiera tiene esa posibilidad de ser declarado como competente y convertirse así en un ejemplo para los demás. Sino también lo que le estamos diciendo a esa persona es de que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública y a través del Conocer, estamos reconociendo lo que la persona sabe hacer y sabe ser. Es decir, que no solamente estuvo sentado en un curso de capacitación, que serán siempre muy buenos, que serán siempre muy valiosos, pero que no necesariamente todos los cursos de capacitación transforman particularmente nuestros, no necesariamente todos los cursos de capacitación nos cambian el chip. Entonces, una certificación lo que dice es de que esa persona ya fue probada en condiciones reales para poderse desempeñar con ese alto criterio y ese alto nivel de calidad. ¿Qué también le estamos diciendo a esa persona que recibe un certificado de competencia? Pues que esa persona, al ser un estándar de competencia que fue desarrollado por un comité de gestión por competencias particularmente especializado en el sector, pues lo que está diciendo es de que para el propio sector esa competencia es valiosa, esa competencia es necesaria, esa competencia dentro de las actividades que se realizan realmente genera un valor para la empresa y genera un valor para la propia organización. Beneficios que tienen para los propios trabajadores el poder contar con una certificación. Ahí en el ángulo inferior derecho, ustedes ven una figura, que es un modelo de un certificado de competencia, donde ustedes alcanzan a ver los sellos del gobierno de México, de la Secretaría de Educación y del propio Conocer, pero que también ahí aparece el
bueno, obviamente la fotografía de la persona, el nombre de la persona, y en la parte de abajo, aunque ahorita no se alcance a ver y les pido que me hagan o que hagan un acto de fe, aparece el Comité de Gestión por Competencias que desarrolló justamente el estándar. Cuando hablamos de los estándares de competencia que desarrolló este Comité de Seguridad Privada, pues ahí aparece el sello, el nombre del comité. ¿Qué beneficios además se obtienen? Es mucho más fácil para el sector productivo y para los empresarios apostarle a una persona que se puede incorporar de manera muy rápida, digamos, al campo productivo, a la tarea del día a día, que invertirle en una persona que puede ser una gran promesa, pero que no necesariamente cuenta con todas las tablas, que no cuenta con todos los conocimientos, que no cuenta con todas las actitudes y no cuenta con todos los desempeños que se deben de esperar. Y eso, al final de cuentas, se convierte, al tener a personas no solamente más capacitadas, sino a personas más competentes, el tener la posibilidad de generar una mayor, no solamente cantidad de negocio, sino también una retribución o una parte monetaria mucho más alta, es decir, un volumen más alto de ingresos por tener a personas que se desempeñan de acuerdo a esos mejores criterios de calidad. Y eso, al final de cuentas, se traduce justamente en mejores salarios para los colaboradores. En esa misma lógica, pues también los empleos se convierten en de una mayor calidad, porque hoy en día, en una situación como la que estamos viviendo, pues lo que queremos es tratar de ser muy precisos, con tiros justamente de precisión en dónde apostar nuestros recursos como empresarios. Y le podemos apostar con una mayor certeza, con una mayor lógica de rentabilidad, justamente aquellas personas que demuestran que ya han pasado y que ya tienen esa competencia. También la movilidad laboral, porque independientemente de los cambios que puedan generar esta situación, pues existe la posibilidad de generar mecanismos de crecimiento dentro de las propias organizaciones, es decir, una movilidad de carácter vertical, pero también podemos tener ejemplos de una movilidad de carácter horizontal, de que una persona en una cierta ciudad tenga que mudarse a otra para poder tener mejores condiciones de empleo, y el hecho de contar con una certificación de competencias justamente le da esa posibilidad de incorporarse de una manera mucho más rápida, mucho más expedita. El hecho de otorgar un certificado de competencia laboral del Estado mexicano no solamente es un reconocimiento a lo que uno sabe hacer, sino también es un mecanismo justamente de poner como un ejemplo ante todos los demás, ante los demás colaboradores, de que hay una persona que obedece a las mejores prácticas y que lo hace con esos altos niveles de desempeño. Ustedes muy bien lo conocen, particularmente en el sector de la seguridad privada, pues hay personas que no tuvieron la posibilidad de acceder a una educación, a veces ni siquiera media superior y de educación superior, pero el hecho de que puedan contar con un certificado de competencia y que tengan el orgullo de poner su certificado en la sala de su casa como un mecanismo justamente de orgullo, de alta valorización personal, es algo que contribuye fundamentalmente también a la fidelización con las empresas. Por la parte de las organizaciones, de las empresas, pues, además de los que ya mencionaba en cuanto a los trabajadores, pues significa una ventaja competitiva. No es lo mismo el poder conseguir contratos, buscar
espacios de donde servir con los servicios que ustedes ofrecen, cuando únicamente van de por medio las buenas intenciones, cuando van de por medio únicamente la palabra empeñada, sino cuando ya hay documentación, por ejemplo, cuando los procesos de la organización a través de cualquiera de las normas ISO pueden reflejarse como una instancia o una empresa que genera una mayor certidumbre, que genera una mayor confianza. El de poder decir que tus trabajadores, que tus colaboradores están también certificados, significa también un mecanismo de confianza y de certidumbre para tus clientes. El hecho de que una persona esté certificada seguramente genera una mayor eficiencia en los procesos que se dan no solamente en la actividad que corresponde a la tarea de la seguridad privada, ya sea del guardia o de la investigación o de las instalación de cámaras o de productos de inteligencia, sino también incluso al propio de la organización, porque se hace con una mayor calidad. Ya mencionaba un poco que la certificación contribuye al ingreso más amplio de recursos y el tener la certeza de que lo hacemos nuestros servicios con las mejores personas posibles, pues esto contribuye a la reputación de la organización y obviamente eso también a la participación en el mercado. También genera una mayor fidelidad con los clientes, el hecho de que cumple a uno y después se genere un nuevo contrato, pues obviamente ya no le apuesta necesariamente a irte por el que te pueda ofrecer el mismo servicio 2 pesos menos, sino también cuando estamos de por medio con el cuidado, con la protección no solamente de las personas, sino de los bienes, tanto materiales como intangibles, pues ahí está justamente la posibilidad de generar esa relación, no solamente cortoplacista, sino una relación de largo plazo con nuestros clientes. Y en ese sentido, pues en una lógica de calidad, en una lógica de lo que hemos hablado, de lo que es la triada de la calidad, de la certificación de los procesos a través de normas ISO, la certificación de los productos a través de normas oficiales mexicanas o de normas MX y con la certificación de las personas, entonces hace una perfecta combinación que permite dar mejores resultados como personas, como organizaciones, como empresas y obviamente como un sector mucho más preocupado en que esa parte del capital humano, del factor humano, se convierta en un elemento fundamental justamente para poder atender las diferentes vicisitudes que hoy día encontramos. Quiero cerrar solamente con un par de ideas. Y ustedes imaginen, y lanzo la pregunta al aire. Cuando los pescadores están en época de invierno, ¿qué es lo que hacen? Cuando los pescadores están en una situación donde no hay posibilidad de ir a pescar, pues la verdad es lo que realizan no es lamentarse y decir, híjoles, qué mala suerte tengo, qué mal tiempo me está viniendo. Los pescadores hacen en ese periodo de invierno, ya que se abastecieron de los insumos y se abastecieron de las guardas para poder subsistir en ese periodo invernal, lo que particularmente hacen es remendar las redes, es darle costura a esas redes que les permiten seguir trabajando. Y en un símil, les pregunto qué hacen los cazadores cuando no están en las mejores condiciones para poder ir a cazar. Pues lo que hacen los cazadores es afilar sus lanzas, afilar sus cuchillos,
para que en aquel momento en que puedan estar en mejores condiciones, puedan aprovechar justamente de esas redes fuertes, de esas redes que puedan capturar a los pescados, que puedan llevar ese alimento a la mesa de otras personas. Y los cazadores, en ese sentido, hacen esa labor de afilar esos cuchillos y esas lanzas para poder tener mejores condiciones el día de mañana. Ante situaciones como las que se presentan, tenemos que tener claridad en algo. Y en eso les comparto, en la claridad de que pareciera que hoy estamos viviendo momentos de tribulación e incluso de destrucción. Pero quiero dejar esa idea en ustedes, que dentro de las semillas de la destrucción también podemos encontrar las semillas de la creación. El apostarle justamente a nuestro capital humano, a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, es justamente esas redes, es justamente afilar esas lanzas y esos cuchillos. Ese capital humano en que nosotros podamos invertir es justamente la semilla que nos permitirá crear un futuro mejor, un futuro más resiliente y un futuro donde nos podamos sentir plenamente satisfechos con lo que nos toca vivir a partir de hoy. Hasta aquí dejo esta presentación y abrimos una sesión de preguntas y respuestas si ustedes así lo tienen a bien. Don Horacio, ¿podría quitarla? Ay, para poder pasar toda la pantalla y ver quiénes son los que están interesados en hacer alguna pregunta, si gustan levantar la mano. Nadie. Hasta el momento nadie. No hay ninguna pregunta, duda, aclaración. O todo quedó perfectamente claro o no me supe dar a entender. No, yo creo que uno de los, si me lo permite, Horacio. Adelante. Sobre todo que nos actualices un poco en cuanto a los costos de los elementos, la certificación, el tiempo que dura para que un elemento se pueda certificar con esos estándares que maneja el conocer, más o menos un promedio para que la gente que nos está escuchando, que no está muy inmersa en este tema, tenga una idea de lo que se está manejando. Esa, perdón, Salvador, pero esa la voy a batear un poquito. Porque esa es más bien una respuesta que puede dar de mejor manera Verónica, porque los costos, ya particularmente de las acreditaciones de los centros de las empresas como centros de evaluación e incluso de los procesos ya de evaluación, son facultad de las soluciones de certificación, en este caso de la MESP. Nosotros no regulamos el costo de lo que para una institución puede sacarlo al mercado. Entonces, ahí Vero, como responsable de la entidad de certificación y evaluación, sí puede brindar los datos correctos en cuanto a lo que cuesta que una empresa se convierta en un centro de evaluación, el proceso mismo de la evaluación y el costo del certificado. En ese sentido, si gusta, capitán, les voy a hacer llegar el documento con todos los costos como certificaciones, centros de evaluación, a los correos que nos acaban de dejar para dejar así que el tiempo a que al maestro le resuelvan las dudas del proceso, y nosotros en la parte del centro de evaluación y de capacitación les haremos llegar los costos en un documento oficial firmado por nuestro presidente y por una servidora, si gusta, capitán. Lo que sí puedo mencionar es un poco acerca del proceso. Y el proceso es
justamente cuando una persona quiere entrar justamente a ese proceso, a esa evaluación con fines de certificación, toca la puerta ante AMESP y AMESP le hace una evaluación diagnóstica en función al estándar de competencia de su interés. Y en esa evaluación diagnóstica puede determinar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra una persona de lo que es marcado en el estándar de competencia. El candidato, a partir justamente de esa prueba diagnóstica y el resultado que le dé, puede optar por un esquema de capacitación si es de que esa persona encontró algunas áreas de oportunidad y así se lo hizo de conocimiento el centro de evaluación, o pasar directamente a un proceso ya oficial de evaluación para poder aspirar a la certificación. Normalmente los estándares de competencia de seguridad privada requieren alrededor de unas horas, 2 horas y media, entre 2 y 3 horas entre la evaluación de desempeños, de productos, de conocimientos, de hábitos, valores y actitudes. El evaluador que está apoyando al candidato genera un documento donde a su opinión y de acuerdo al portafolio de evidencias que se pudo integrar, dictamina si es una persona o genera una orientación de cuál es, si es una persona que pueda ser declarada como competente o todavía no competente, y ese portafolio de evidencias se va a la MESP para poder corroborar que efectivamente tiene todos los elementos. Y si esa persona cuenta con todos los elementos, si su portafolio de evidencias así lo determina, entonces nos pide al conocer que se puede emitir el certificado con las características que he mencionado previamente. Incluso es importante destacar que tenemos 18 centros de evaluación ya en AMES, de las diferentes empresas que se han ido preparando. Y si alguna de los que están en el chat en este momento gustan, podemos sacar una cita para explicarles cómo es el proceso directamente en la oficina, explicarles todo el protocolo y atenderlos con los requisitos y con el primer acercamiento y contacto para poderles dar seguimiento a su protocolo tanto como centro de evaluación, así como certificaciones, capacitaciones y evaluaciones. Si estoy en lo correcto, don Horacio. Sí. Hay una pregunta de Biel Salmerón, Sí. que dice respecto a las certificaciones, por ejemplo, el ECO 063, ¿se tienen opciones de certificar a distancia o bien alguna modalidad para no detener las certificaciones durante la contingencia? Esa es una muy buena pregunta, Abdiel, porque justamente el hecho de la pandemia, pues también nos ha hecho a nosotros como conocer, pues, responder ante esta circunstancia. Y lo que hemos estado haciendo es justamente promover las evaluaciones a distancia en aquellos estándares que así lo permiten. Una competencia que a través de un mecanismo como el que estamos teniendo el día de hoy, se puede, a partir de una evaluación a distancia, correr todo el proceso y no detenerlo por esta situación. Y estamos trabajando también con los propios comités de gestión por competencias para que en la elaboración, en el desarrollo de los estándares de competencia, puedan contemplar desde su diseño que se puedan emplear este tipo de tecnología, este tipo de instrumentos, y no estemos ceñidos a que sean necesariamente de carácter presencial. Entonces, ahorita ya hay muchas soluciones de certificación que están acreditadas ante el conocer, que ya están corriendo procesos de evaluación a distancia con ciertas características, con una serie de lineamientos que sacamos en el conocer y que cada una de las soluciones de certificación ha puesto justamente al área de operación y servicios a usuarios, que es quien regula todo este tema de la certificación. También es importante señalar que nosotros en AMESP estamos haciendo grupos, ahora sí que conservando su sana distancia, grupos de dictamen, de evaluación y de certificación
cortos ya iniciamos nosotros nuestros procesos, pero con grupos muy reducidos precisamente para poder atender este tipo de procedimientos, tanto de certificación como de capacitación, porque muchos son presenciales y en ese sentido los estamos haciendo ya en AMES para dar continuidad a los programas. Y lo que se puede hacer a distancia, también lo estamos realizando de esa misma forma. Por ahí Ariel Mosca también tenía una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de vigencia de cada una de las certificaciones? La ECO 060, dice Alberto Carrera. Muy bien, Alberto. Cada uno de los estándares de competencia, el Comité de Gestión por Competencias es el que nos ayuda a determinar justamente ese periodo. Hay algunas certificaciones que por su propia naturaleza requieren una actualización mucho más rápida que otras. Por ejemplo, en el sector de tecnologías de información, pues ahí hay mucha rapidez en cuanto a los cambios y los comités vinculados a este sector nos piden que no sea más de 2 años en que pueda recertificarse la persona. Aquí el Comité de Gestión por Competencias de Seguridad Privada es el que nos ayuda a determinar en cada uno de los estándares, porque no es homogéneo, no es de que todos los estándares de seguridad privada tengan una vigencia de 2 años o tengan una vigencia de 3, sino en función de la propia actividad que realizan, tiene una variabilidad. En temas internacionales, pregunta Ariel Biosca, ¿se cuenta con certificaciones transversales en el sector? Al día de hoy no existe, pero sí existe la posibilidad de poder tener estas certificaciones de competencia de marca, es decir, de certificaciones que ya tienen una presencia en el sector, que ya tienen una presencia reconocida por la industria y que nosotros podemos reconocer siempre y cuando cumplan con 4 grandes requisitos. 1, que el proceso de elaboración de esa certificación haya sido por competencias. 2, que la evaluación sea por competencias. 3, que la certificación sea por competencias. Y 4, que ya se hayan emitido certificaciones previamente. No quiere decir que sean bajo el modelo de conocer. He utilizado alguna otra metodología, no necesariamente la del conocer, y que pudo haber sido la empresa de la organización. Ya en su momento, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de platicar de este tema, particularmente con la gente de ASIS, y bueno, se quedó justamente como una posibilidad de poder incorporar las certificaciones que ya ASIS maneja a nivel internacional. Marcela, por ahí se había quedado una pregunta nada más previamente. Toda la información acerca de la certificación de competencias aparecen en la página del Conocer, www.conocer.gov.mx. Perdón, Vero. No se preocupe. Marcela Vera pregunta que los cursos de evaluador, que ya tomaron los cursos de evaluador y de capacitador, que qué paso sigue. Nosotros nada más, aquí faltaría en ese caso que concluya nada más el proceso de evaluar y certificarse para darle continuidad, licenciada Vera. Pero si gusta, mañana Ricardo y una servidora nos ponemos en contacto con usted para darle el puntual, ahora sí que bypass de en qué estatus se encuentra para continuar con su proceso. Ya se subió, perdón, el correo, digo, la página web de Conocer en el chat para que todos ustedes la tengan, cualquier cosa, y si no, ahí en la página, ahí con Ricardo Villagrán en AMEF, podemos dar continuidad, que es nuestro, ahora sí que el evaluador y el certificador por parte de AMES en el tema de Conocer, junto con Eduardo. Y ahí lo que sigue después de que ya han terminado por el curso de capacitación, pues es enfrentarse ya, ahora sí, a la evaluación. O
es corroborar que efectivamente la capacitación que tomaron más su experiencia previa, pues los hace tener todos los elementos marcados en el estándar de competencia, tanto en el de capacitación, impartición de cursos, como en el de evaluación. Y una vez que tengan ya esas evaluaciones y puedan ser declarados como competentes, entonces ya tendrían la posibilidad de ustedes ser evaluadores de otras personas. El correo electrónico del maestro Horacio es horacio.rodríguez@conocer.go.mx. Lo acaba de dejar y de todas maneras se los haremos llegar con la propia presentación que usted nos hizo favor de dejar aquí en AMES, maestro. Con todo gusto. Por supuesto, esta presentación que ustedes han visto se queda en casa de AMES para que cualquiera pueda tener acceso a la misma. Ahora sí que alguien más que quiera levantar la mano y decir algunas palabras. No veo. Yo, Vero, Adelante. yo lo que quiero comentar es, Salvador hizo énfasis en la parte del costo. Yo creo que un supuesto crítico a vencer siempre ha sido cómo abatimos el costo de los procesos de certificación para tratar de estimular el número de gente certificadas. Eso ha sido algo que siempre nos ha ocupado en el Comité de Gestión de Competencias Laborales, que siempre hemos planteado, Horacio, te recordarás, que hemos preguntado si existe algún estímulo del gobierno al respecto, que me recuerdo hace algunos años, te recordarás, existió, no sé si continúa existiendo, pero lo que en realidad en este momento nos cuestionamos es si le preguntamos a los empresarios de la seguridad, hey, ¿te interesaría certificar a tu personal para que pueda ser empleado con una bandera de contar con gente profesional en el sector? La respuesta sin duda sería sí. La pregunta es cuánto te cuesta y entonces es donde se duda. Más aún en los procesos tan altos de rotación que se experimentan en la industria de la seguridad privada. Entonces, eso convierte en este factor un supuesto crítico de riesgo, ¿no? Entonces, nos hemos preguntado cómo lo podemos abatir. Hace un rato se le preguntaba a Vero cuánto costaba con la misma. Bueno, pues en realidad el costo es producto de las horas hombre que se emplean para hacer este ejercicio de capacitación, de evaluación, etcétera, los tiempos en el lugar donde se trabaja o demás. Pero también es cierto que se puede preparar a la gente en casa, es decir, pueden tener sus propios instructores habilitados que se certifiquen con esas capacidades. Se puede contar como centro de evaluación, y Vero hace un rato dijo que dentro de la asociación ya varias organizaciones están catalogadas como centros de evaluación. Es decir, en casa puedes hacer ese efecto semilla y es tratar de buscar de qué manera abatimos el costo de certificar a nuestro personal. No cabe duda que ese es un factor crítico, que esa es una fórmula que nos interesa a todos buscar cómo la resolvemos. Vemos casos y lo hemos comentado, Horacio, de otras naciones, otros países en donde el número de gente certificada versus la cantidad de certificados en el país es de verdad de risa la comparación. Entonces, donde se busca, donde han encontrado fórmulas de promover los procesos de certificación. Entonces, sin duda, bueno, el Comité de Gestión de Competencias tiene esto como uno de los principales retos,
y desde luego estamos para ayudarles, para poder tratar de encontrar las alternativas de cómo se abaten esos costos. Así como nosotros buscamos abatirlos porque no hay interés alguno de tratar de lucrar con ello, hay organizaciones académicas en donde, por el contrario, ofrecen la formación y la certificación del personal, sí, pero con un costo superior, viéndose como una oportunidad de negocio. Entonces, para eso estamos, tratar de buscar de qué manera, me recuerdo ejercicios, de qué manera podemos llegar a encontrar cómo abatimos el costo para que tú en casa, es decir, en tu propia organización, promuevas este proceso de certificación y lo logres con menores costos. Y creo que efectivamente ese es el rol que tiene AMESP, al ser una institución del propio sector que no tiene una lógica de lucro, donde más que el de la profesionalización justamente del sector, pues los costos se ven diferenciados entre aquella institución que sí lo ve como un negocio, y lo cual es perfectamente válido, por supuesto, pero el objetivo de la MES pues es justamente esa profesionalización, ese trabajo entre todos los agremiados para poder fortalecer a la industria. Y ahí pues la MES van a encontrar, creo yo, que mayores posibilidades, mayores oportunidades y también beneficios para poderse certificar. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? ¿Nadie más? Creo que no. Ricardo, ¿me podrías poner el reconocimiento, por favor? Presidente, si me da el uso de la palabra para poderle leer el reconocimiento al licenciado Horacio, si nos da el honor usted. Muchísimas gracias. Mira, pues es de manera virtual la forma de hacerte entrega de esta certificación, esta manera en que te mostramos el agradecimiento por haber participado en este webinar con los miembros de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, nuestro amigo el maestro Horacio Rodríguez, que de verdad en la ocasión o en la oportunidad que ustedes lo demanden, siempre muestra esa voluntad que le caracteriza para apoyarnos y estar al pendiente de las necesidades de nuestro sector. Muchísimas gracias, mi estimado Horacio. Dice, por su destacada exposición en el webinar, la profesionalización de la seguridad privada a través de las competencias laborales. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, Ciudad de México, el 30 de junio del 2020. Muchísimas gracias, mi querido Horacio. Y aquí abajo aparecen los emblemas de todas las organizaciones que hoy 76 y al día de hoy recibimos inscripción y aceptación de las 77. Entonces, comprenderás, pues, estamos muy orgullosos que día a día seguimos creciendo. Muchísimas gracias, mi querido Horacio. Seguir creciendo. Y pues muchas gracias a todos ustedes, es un gusto estar aquí y obviamente cuentan con gente institucional, sino también el personal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. Pero... Hasta luego, buenas tardes y muchas gracias a todos. Don René, gracias. Gracias. Gracias, Vero. Hasta luego. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas Gracias, tardes. hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Dios. Es como si, por ejemplo, tú le dispararas a una persona en la pierna